Así que simplemente lo ejecutamos y ya estaríamos espiando el Command and Control de Mirai a ver pues qué ataques nos manda a realizar. Hola, soy Daniel Díez de Hack Valladolid porcentaje 27 y hoy quería compartir con vosotros una pequeña investigación sobre Mirai, sobre botnets, en la que han salido cosas muy chulas y quería compartirlo con la comunidad. Así que, ¿por qué no me seguís? Pues resulta que estaba dando una vueltecilla por los logs del servidor y me encuentro con una petición reciente como esta. Es una especie de ataque, pero bueno, tampoco me voy a echar las manos a la cabeza. Todos sabemos que lo que ponemos en internet, pues al final le acaban dando como cajón que no cierra. Pero bueno, si nos fijamos un poquito, tenemos algunas nociones básicas de seguridad, podemos ver que intenta hacer lo que parece ser una especie de inyección de comandos o algo similar. Si además nos fijamos en esta URL, que por cierto, pues no tiene ningún sentido dentro de mi servidor, lo que estaba intentando hacer es explotar una vulnerabilidad de 2023, o sea, de hace un año, la 1389. Efectivamente, es una inyección de comandos y afecta a este dispositivo de aquí, ¿vale? TP-Link Archer AX21. Así que nada, si tienes una nave espacial como estás en casa, pues ya sabes lo que hay. La siguiente cuestión es ver qué era lo que estaba intentando ejecutar. Bueno, se va al directorio temporal, intenta descargar lo que parece ser un shell script, le da todos los permisos y lo ejecuta. Entonces, bueno, me descargué este ficherito antes de que me lo borraran del servidor del malo y vemos algo parecido a esto. Lo primero que hace es ir al primer directorio temporal que le permiten y después hace algo bastante poco profesional, la verdad. Empieza a hacer como una especie de ataque de Holy Mary, descargando en absolutamente todas las arquitecturas el bicho, intentando ejecutarlo a ver si suena la flauta, ¿vale? Esto, ya digo, está muy mal hecho porque básicamente es que dejas el dispositivo lleno de muestras. Lo que deberías hacer pues es primero comprobar cuál es la arquitectura que tiene la máquina y luego descargar el fichero apropiado y ejecutarlo. Pero bueno, no voy a decir al malo cómo hacer su trabajo, aunque también te diré que para los nombres que está utilizando, pues ya te puedes hacer una idea de que tiene entre 12, 16, en fin. Cogiendo el binario, me descargué el x86-64 y pasé el hash a virus total y ya veis que son 42 de 64. Quiero decir, nos la están intentando colar y si nos vamos a los detallines, pues ya vemos que se trata de Mirai, ¿vale? Que es una botnet y que es por lo que estamos aquí, ¿vale? Y aquí es donde empieza la aventura, la pequeña investigación acerca de Mirai. Bueno, ¿qué es Mirai? Bueno, Mirai es una botnet que apareció en escena por primera vez en 2016 y que más tarde se convertiría en la botnet más grande y más conocida hasta la fecha, y principalmente afectaría a dispositivos IoT, el Internet de las Cosas, se centraría en routers o en cámaras de seguridad que todavía tenían las credenciales por defecto. Entraban a través del puerto telnet y ejecutaban su bichito. Según el propio creador, llegó a alcanzar hasta los 350.000 dispositivos en su punto más alto y todos ellos pues se conectan siempre a un servidor central desde el cual, bueno, es controlado por el malo, desde el cual pues se controla todo el enjambre de bots para lanzar ataques coordinados. Cuando cada uno de estos dispositivos a la vez recibe la orden de ataque, comienza a generar una inmensa cantidad de tráfico, de tal manera que llega a saturar el propio sistema o incluso los nodos intermedios, dejando sin servicio al objetivo. Según su propio creador, llegó hasta la generación de 620 gigabytes por segundo, o sea, una burrada. Este tipo de ataques, que es para lo que en realidad sirven las botnets, se llaman ataques de denegación distribuida de servicio o DDoS. Y uno se podría preguntar, pero vamos a ver, ¿y todo esto para qué? ¿Para causar el caos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, si le preguntas al creador de Mirai, pues te contesta cosas peregrinas como esto solo era un reto técnico para demostrar que había dispositivos indefensos. Olvídate, eso es bullshit. ¿Vale? Al final, de lo que se trata todo esto es de pasta. Esto yo creo que no le sorprende a nadie, ¿verdad? ¿Y cómo es este modelo de negocio? Bueno, por una parte, lo que hizo el creador de Mirai fue
alquilar los servicios de la botnet a malhechores de poca monta por $100 los 5 minutos de uso. Bueno, evidentemente no fueron dólares tal cual, sino que esto se paga a través de criptomonedas, en concreto de Bitcoin por aquello. Y por otro lado, pues a cambio de extorsiones hacia objetivos de me pagas 5.000 pavos, y esto es dinero que se llegó a pagar de verdad, a cambio de que te deje en paz y de mi protección. Evidentemente, cuando te conviertes en la botnet más grande y además causas tantas pérdidas y tanto desastre, pues al final es inevitable que acabe apareciendo un tipo del FBI que empezó a hacer preguntas sobre quién era fulanito. Entonces el creador de Mirai, que bueno, se había cubierto bien la espalda, entiendo que tampoco pudiera salir de casa sin mirar 15 veces hacia atrás, así que en este contexto decidió salir de escena. Con el consiguiente problema, y es cuando resulta que eres la maldita botnet más grande de la historia, ¿cómo eres capaz de desaparecer de escena? Bueno, pues es resolviendo el mismo famoso acertijo que lleva años planteado. ¿Cómo esconderías un elefante enorme en la plaza pública en pleno día? Por cierto, esta es la plaza de Valladolid. Venga, te dejo un segundito pensando. Evidentemente, llenándola de un montón de elefantes iguales al tuyo, de forma que jamás sabrían si ese elefante que hay ahí arriba encima del campanario es el tuyo. Y esto fue exactamente lo que hizo el creador de Mirai, que por entonces se hacía llamar en los foros Ana Senpai. Sí, un friki del anime. De hecho, el propio nombre de Mirai venía de uno de esos animes. Bueno, el caso es que con un golpe maestro de mano publicó absolutamente todo el código fuente y acabó en uno de los foros de hackers más famosos de entonces. De modo que hasta el día de hoy pues todavía tenemos el código fuente de Mirai disponible en GitHub. Motivo también por el cual pues a día de hoy todavía seguimos viendo variantes de este virus activa, porque pues es muy fácil de replicar. Bueno, resultado de haber publicado esto: inmediatamente una miríada de ciberdelincuentes les faltó tiempo para, evidentemente, coger ese código fuente y replicar ese ataque por absolutamente todo el mundo y causando el caos y, sobre todo, permitiendo a Anne Senpai desaparecer de la escena. Y la verdad es que no le ha ido tan mal, porque aunque algunos dedos apuntan a un tipo de New Jersey, la cosa es que el FBI todavía no ha detenido a nadie, así que solo puedo decir una cosa y es maravillosa jugada. Pero volviendo a lo del código fuente de Mirai. Bueno, resulta que he estado analizándolo y me gustaría pues contarte un poquito cómo funciona, pero espera, todavía no cierres el vídeo. Te prometo que aquí nadie va a hablar de código. Solo vamos a hablar de forma funcional, divulgativa. Quédate. Además, lo que viene te va a sorprender, te lo prometo. ¿Y qué sucede cuando ejecutamos Mirai? Bueno, lo primero es que se borra a sí mismo. Esto es un comportamiento muy común dentro del malware, además de bastante sospechoso, y con esto logran quedarse tan solo en memoria, ¿vale? De tal manera que no van dejando copias de sí mismos para que caigan en manos de los analistas. Lo siguiente es una pequeña función antidebug. Bueno, lo que intentan hacer es simplemente comprobar si están siendo analizados, pues para comportarse bien. Esto es un comportamiento bastante normal dentro del malware. Lo que pasa es que Mirai lo hace, bueno, de una forma un poquito más inteligente, vamos a decir, y es que sobrescribe el handler de SigTrap y luego llama a este handler que tiene que ser ejecutado para que funcione correctamente. De tal manera que cuando lo vas a analizar, eres tú el que sobrescribes esa señal. Y entonces, pues bueno, deja de funcionar y te pone un command and control falso. Está bastante curioso, pero no voy a entrar muy en detalle. Vale, lo siguiente que hace es desactivar la función de Watchdog. Watchdog, para el que no lo conozca, pues es un servicio que está presente en muchos dispositivos IoT y se encarga de monitorizar que los otros procesos que se están ejecutando no se queden bloqueados, utilizando pues una especie de protocolo de hombre muerto. Y bueno, de esa forma, pues si alguno se bloquea, lo que hace es reiniciar completamente el dispositivo y cruzar los dedos para que todo se arregle. Básicamente lo que es el trabajo de un informático medio en su día a día. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque si no tienes persistencia y tan solo te quedas en memoria,
lo que te interesa es que no se reinicie jamás esa máquina. Así que por eso lo desbloquea. En el siguiente punto, intenta comprobar si está conectado a internet y sobre todo, bueno, lo que hace es enviar una petición UDP al servidor DNS de Google, el 8888, y también con eso es capaz de saber por qué interfaz de red es la que sale a internet y qué IP tiene. Y el siguiente paso es tratar de esconderse, digamos, de los analizadores de procesos, escondiéndose, pues básicamente sobreescribiendo su propio nombre, de tal manera que cuando listas el proceso, pues lo que te aparece es una cadena de caracteres completamente aleatoria, ¿vale? Esto resulta bastante extraño, también es cierto. Yo con esto preferiría pues otras técnicas, como por ejemplo pues poner, no sé, algún tipo de servicio común dentro de Linux, sería menos cantoso, ¿no? Y a partir de aquí veríamos cómo se divide en 3 hilos diferentes, 3 tipos de ejecuciones diferentes que vamos a ir desgranando una por una porque son muy interesantes. El primer módulo al que se hace referencia dentro del código es el módulo Killer, que, haciendo honor a su nombre, lo primero que hace es cargarse los servicios de SSH, del NET y HTTP dentro de la máquina. No contentos con esto, pues además ocupa ese mismo puerto que estaban utilizando por si se intenta revertir ese servicio que no pueda llegar a funcionar, ¿no? Normalmente estos servicios pues, se bloqueaban para no volver a ser infectados por otro malware de la competencia o bien para que ningún usuario pudiera intentar entrar, administrar y a reiniciar la máquina. Por otra parte, pues la verdad es que era bastante ruidoso, digamos, el usuario podía darse cuenta enseguida y tirar del cable, pero bueno, esto era lo que utilizaba. Y a continuación llega la parte interesante, ¿vale? Aquí, digamos que implementa funciones propias de un antivirus. Sí, propias de un antivirus, un malware haciendo de antivirus. Bueno, ¿por qué hacen esto? Es necesario entender primero el contexto en el que se desarrolla Mirai. Y es que por entonces, pues empezó la fiebre del IoT y de las botnets y había una lucha encarnizada entre esas familias diferentes de malware que trataban de competir entre ellos para ver quién tomaba el control de la mayor cantidad de dispositivos IoT vulnerables. Y una forma bastante inteligente que utilizaba Mirai es implementar técnicas de antivirus cargándose básicamente a la competencia y quedándose el mismo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, la primera forma era la más sencilla, que era buscar directamente ficheros conocidos de malware y eliminarlos y también eliminar el proceso asociado a esos ficheros. El segundo todavía es mucho más interesante, y es que dentro del propio Mirai había pues básicamente un montón de firmas de malware conocido y entonces se dedicaba a buscar por memoria a ver si esas firmas coincidían con lo que se estaba ejecutando y básicamente mataban el proceso y si hubiera un fichero asociado también se lo cargaban. Estas son las firmas que había dentro de la versión original de Mirai y podemos ver que hay hasta 3 variantes de Qbot. Qbot es básicamente la competencia, digamos, más directa de Mirai y era de código abierto, por lo tanto pues también tenía bastantes variantes. Y la tercera forma en la que se enfrentaba a la competencia era buscar por procesos sospechosos. O lo que es lo mismo, procesos que tenían exactamente la misma forma de actuar que él mismo, que es que al principio se borraban. De tal manera que buscaba procesos que no tuvieran binarios asociados. Y se lo cargaba y, bueno, se entendía que no era un comportamiento normal dentro de los binarios de Linux. Así que sí, en general es posible que hasta infectándote con Mirai pudieras llegar a tener mejor rendimiento que cuando estabas infectado con el resto de la competencia. El siguiente módulo es el escáner. Este módulo se encarga de buscar nuevos dispositivos vulnerables, IoT, con credenciales por defecto, y de esa manera pues conseguía, digamos, ese crecimiento exponencial, ¿no? Porque si cada vez que había un nuevo infectado, este se dedicaba a buscar nuevas víctimas, pues al final tenías esa expansión tan rápida. Lo primero que hace es generar 16 IPs completamente aleatorias y a su vez, pues
intenta filtrar estas IPs por una blacklist interna, simplemente pues para no meterse con quien no debía. ¿Y con quien no quería meterse? Bueno, si veis, por ejemplo, esa ristra de ahí abajo pertenece al Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Por ejemplo, tampoco se quería meter pues con los NAT de IANA, con General Electric, con el Servicio Postal de Estados Unidos. Bueno, hay que entender que Mirai fue también desarrollado en Estados Unidos, así que muy inteligente por su parte, pues básicamente no querer meterse con esta gente. Yo tampoco querría. El siguiente paso es, bueno, el ataque de fuerza bruta en sí mismo, contra el puerto Telnet. ¿Cómo lo hacía? Pues utilizaba una lista de hasta 60 credenciales por defecto de dispositivos que, bueno, acababa siempre terminando en un fuck you o en un motherfucker, que al final son de lo que se quejan los del SIEM, ¿no? Cuando están mirando los logs, pues siempre se comen uno de estos. Pues bueno, viene de aquí. Y por último, pues si encuentra una de estas credenciales que funciona dentro de algún dispositivo, pues lo reporta a su Command and Control y es este el responsable de hacer la nueva infección y de que continúe la fiesta, ¿vale? Este fue uno de los módulos clave para esa rápida expansión de Mirai. Bueno, y por último, el módulo principal, que es el que implementa la funcionalidad básica de una botnet, se encarga primero de conectarse al Command and Control y de mantener esa conexión. Lo hace pues a través de un protocolo bastante sencillo. Las dos primeras líneas corresponden al handshake, donde envías 2 bytes terminado en 1 y luego 00, y a partir de ahí, cada 10 segundos vas enviando un ping, que básicamente pues es un byte todo a ceros, y recibes, que ahí se ve en azul, un byte también de todo a ceros por parte del Command and Control, ¿vale? Esto es un dump en RAW de Wildshark, así que si veis un patrón parecido a este en vuestra red, pues ya sabéis por dónde van los tiros, ¿vale? En el caso de que enviéis un byte 00, un ping, y recibáis algo diferente a 0000, lo que quiere decir es que lo siguiente es el mensaje, o sea, digamos la instrucción de ataque. Entonces lo que tienes que hacer es parsearlo, que viene formateado en binario, con el formato específico de Mirai, y a partir de aquí puedes extraer primero la duración del ataque, los targets, o sea, un array de IPs a los cuales tienes que atacar, luego el tipo de ataque y un array de opciones que digamos que hace más flexible ese tipo de ataques, en los que puedes customizarlo y básicamente intentar saltarte las propias protecciones anti-DDoS. Bueno, Mirai implementa hasta 10 tipos diferentes de ataques. No voy a entrar muy en detalle, pero bueno, incluyen evidentemente desde TCP, SYN, ACK, SYN-ACK, UDP, DNS, incluso HTTP o hasta nivel de red, o sea, hasta Ethernet, ¿vale? E incluso implementa hasta contramedidas de protección contra DOS. O sea, está bastante completo y está bastante curioso. Bueno, solo un pequeño detalle antes de terminar. Esto es, bueno, algo relevante cuando veamos lo que hace nuestra variante, la que he descargado de los malos. No hace falta que entendáis esto, simplemente la idea con la que quiero que quedéis es que tanto Mirai como el resto del malware normalmente lo que hace es guardar todas sus strings ofuscadas o encriptadas, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que queremos guardar nuestro Command and Control, el dominio, para luego conectarnos a él. En lugar de ponerlo directamente hardcodeado, normalmente se guarda encriptado y cada vez que se va a utilizar, cuando ya está en ejecución, es cuando se desencripta. Esto es lo que hace pues el módulo table de Mirai, que viene por defecto. Entonces, pues por ejemplo, un ejemplo de código que podéis ver aquí, para el Command and Control, básicamente desencripta esa cadena en concreto, la utiliza y justo una vez que la ha utilizado, la vuelve a encriptar. De esa manera, pues permanece el menor tiempo posible, digamos, expuesta a cualquier tipo de análisis, ¿vale? Y hasta aquí la parte del funcionamiento estándar de Mirai, el que fue ideado en 2016. Ahora, la pregunta es, oye, pero lo que me intentaban colar a mí, este bicho ya en 2024, es exactamente el mismo. Bueno, después de unas cuantas horas revisando el binario, pues me he dado cuenta de que no, de que hay varias cosas interesantes, nuevas,
y que además pues dejan bastante que desear por parte de los nuevos malos. Casi prefiero la versión antigua. Y no te preocupes, ¿vale? Todavía no cierres el vídeo. No voy a hablar de reversing, ni voy a hablar de código, todo meramente funcional y divulgativo. Así que quédate. ¿Y qué he visto? Bueno, pues que básicamente me tocaron los malos chapuzas. Donde estén los malos de antes, los románticos, pues que se quite el resto. Lo primero es que antes de empezar, ya ni tan siquiera con el reversing, con un simple strings ya puedes verlo absolutamente todo. O sea, tiene todas las strings hardcodeadas. ¿No se supone que el código base ya de por sí implementaba la maldita tabla de ofuscación? Bueno, pues es que aquí ya puedes ver todo, ¿no? Puedes ver directamente todas los pads de todas las referencias, incluso por aquí, así gratuitamente, un mensajito que luego se muestra por consola, incluso hasta la propia dirección del Command and Control está expuesta. O sea que, bueno, a ver, por una parte, pues les voy a dar las gracias porque me ha facilitado la labor de la parte de reversing, pero bueno, esa mística del malo pues es un poco decepcionante, ¿no? Y no quiere decir que no estuviera implementada y que la hubieran quitado la tabla de ofuscación. Haciendo el reversing vi referencias a esa tabla de ofuscación. De hecho, cambiaron hasta la clave. La nueva clave, pues ahora, por algún motivo, pues era esa. Y lo que hice fue buscar pues las strings dentro de memoria y me hice un pequeño script en Python y vi que había pues unas poquitas y que básicamente pues tenía eso. O sea, lo mismo que lo que tenía el propio Mirai de base, o sea, nada. La tenían, pero no la estaban utilizando por algún motivo. Pues oye, el día que en primero de ciberdelincuente explicaron lo de la tabla de ofuscación, pues los chavales pues no estaban. ¿Qué más cosas han cambiado? Bueno, partiendo, esto es digamos el esqueleto inicial que teníamos, pues básicamente han quitado la parte del killer completamente, ¿vale? La parte de destrozar a la competencia y de pegarse con ellos. La verdad es que quitaron también la parte de cargarse el SSH, el telnet, etcétera, que era bastante cantoso, así que bueno, por ahí pues le voy a dar un puntillo. Por otra parte, se cargaron la parte del módulo de escáner. Tiene también sentido porque, bueno, pues ahora parece, como vimos al principio, que se está difundiendo a través de CVs, de IoT. Sigue manteniendo, pues, evidentemente, la parte principal del ejecutable. Y hay un nuevo módulo por aquí que, bueno, pues es un bloque de funciones que yo, en teoría, no debería saber cómo leche se llama ese módulo. Para mí simplemente serían referencias a funciones, pero es que tampoco son muy duchos a la hora de, pues, básicamente programar y se han debido de olvidar de poner por ahí, pues, alguna directiva de compilación por la parte de debug y de pronto pues me encuentro con mensajes de debug que hacen referencia, como veis aquí, pues a un módulo que parece que se llama Locker y que hace referencia dentro de ese bloque de funciones. Así que, bueno, pues ya está. Se llama Locker el nuevo módulo. Vamos a ver qué es. ¿Y qué hace exactamente este nuevo módulo? El módulo Locker. Bueno, pues haciendo honor a su nombre, trata de como mantener exactamente el mismo estado en el que se encontró el dispositivo justo en el momento en el que se ejecuta él. ¿Vale? Lo hace a través de 3 hilos independientes. El primero se encarga de matar todos los nuevos procesos que se ejecuten después del propio malware. Para esto, pues básicamente toma un timestamp exactamente cuando se ejecuta él y lo va comparando pues con los nuevos procesos que se van creando. Si se crea uno nuevo, se lo carga. El segundo hilo, pues básicamente está buscando constantemente si alguno de estos comandos se está ejecutando. Alguno de ellos ya veis que va dirigido pues a que se reinicie la máquina, se apague, etcétera. Y lo que trata de hacer es, pues básicamente, si se ejecuta alguno de estos comandos, lo mate inmediatamente. De tal manera que hasta incluso si entra un administrador para intentar pues realizar algunas acciones, pues va a estar bastante limitado. De hecho, es que no va a poder ni listar ni prácticamente hacer nada. Lo que viene siendo el Locker. Y en el tercer hilo lo que vamos a encontrar es una monitorización de los siguientes directorios, ¿vale? Se quedan monitorizando temp, var, mount, home,
root y dev. En el caso de que se modifique o se cree algún fichero dentro de estos directorios, lo que hace es eliminarlo inmediatamente y si hubiera un proceso asociado a ese fichero, también lo mata. En todos estos casos, en cada uno de estos 3 casos, cuando se elimina un fichero o cuando se mata un proceso, llama a una función que, bueno, no se llama exactamente así. De hecho, es que no tengo ni idea de cómo se llamará originalmente. Estos son nombres que yo pongo a la hora de hacer el proceso de reversing para intentar pues, guiarme un poco y entender qué es lo que está pasando. Pero básicamente se envía información del path o del proceso que se acaba de eliminar. ¿Y cómo se envía? Pues con un protocolo sencillito como este a un nuevo puerto del Command and Control, ¿vale? Al mismo Command and Control de donde recibe las órdenes de ataque. Básicamente el protocolo es sencillito, envía 00, luego el tamaño de la string que va a enviar a continuación y a partir de aquí envía esta string. Este es un ejemplo también de Wireshark en RAW, donde por ejemplo pues había creado un nuevo fichero en /temp/high y según lo creé, pues evidentemente esa monitorización que vimos del tercer hilo hizo que me eliminara directamente ese fichero e inmediatamente se lo reportara al Command and Control. Ahora, ¿y esto todo para qué? O sea, ¿para qué se envía esta información? Pues la verdad es que todavía no lo tengo muy claro, ¿vale? No sé si es para debuguear, no sé si es para encontrar actividad sospechosa y eliminar ese bot. No tengo exactamente la razón por la que se realiza esto. También me pregunto de si la botnet va a ser lo suficientemente grande, cómo van a ser capaces de manejar tantos datos, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene alguna idea de por qué leches les resulta interesante saber qué es lo que se está matando o eliminando dentro del propio dispositivo, pues que me lo comente porque esto me interesa. Bueno, y por último, simplemente comentar así por encima, he visto que en esta nueva variante se implementan hasta 7 tipos de ataques diferentes, bueno, tanto TCP como UDP. No os fijéis tampoco mucho en los nombres porque pues, son nombres que yo pongo un poco para intentar enterarme. También cambiaron la posición del propio ataque HTTP y básicamente pues son ataques, entre ellos he visto por ejemplo ataques a servidores SSH. He visto que también implementan nuevas opciones para el resto de ataques que ya estaban implementados en la versión base. Y por ejemplo, pues ataques con tamaños variables secuenciales. En general, pues entiendo que serán técnicas que buscan esa mayor capacidad para saltarse protecciones contra ataques de denegación de servicio. No sé lo eficientes que serán. Y bueno, hasta aquí todo el análisis de la parte de la nueva versión de Mirai, ¿vale? Y hasta aquí pues es hasta donde llegaría normalmente pues un analista de malware común, pero claro, es que nosotros, y lo pone aquí arriba, somos hackers. Y los hackers pues siempre tendemos a intentar ir un poquito más allá, a jugar con las posibilidades, darle pues una vuelta más a todo. Así que, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si nos fijamos en la forma en la que tiene el bot de conectarse al Command and Control, bueno, podemos ver que en realidad simplemente es un handshake bastante simple y después una serie de pins. Claro, lo que uno se pregunta nada más ver esto es, oye, pero ¿cómo sabe quién soy yo? ¿Cómo sabe qué bot, no sé, soy yo? ¿Dónde está aquí una mínima parte de autenticación? ¿Quieres decirme que cualquiera que sepa este protocolo podría conectarse como si fuera un bot más? Y así podría monitorizar, digamos, todas las órdenes y todos los objetivos de ataque en tiempo real. Bueno, la respuesta es sí. Sabéis por dónde voy, ¿no? Y bueno, lo he implementado en un pequeño script en Python, que os lo comparto aquí. Este es mi GitHub.
y que, bueno, pues se puede utilizar para conectarse a un Command and Control y precisamente espiar, ¿no? Hacia dónde van dirigidos los ataques. Tampoco es muy útil porque no, básicamente no podéis parar los ataques, pero bueno, está chulo, ¿no? Ver cómo funciona. Y quería mostrároslo así como una demo final, cómo me conecto al servidor de los malos y muestro a quienes atacan, pero resulta que dentro del grupo de Hackers Valladolid pues hay un tipo, saludos a Javi, que es abogado y bueno, pues siempre, por lo que sea, le gusta recordarnos de vez en cuando lo cómodas que son las camas en prisión. Así que bueno, aprovechando que el código fuente de Mirai pues fue publicado, lo que voy a hacer es, para esta demostración, voy a iniciar una instancia del Command and Control de Mirai en local y bueno, pues voy a mostraros, mira, incluso viene mejor porque os voy a mostrar la parte del malo y la parte del espía. Venga, seguidme. Bueno, pues vamos con la parte de la demo, que esto es lo que más gusta y lo que más puede no funcionar. Tenemos por aquí, como os había dicho, una instancia del Command and Control de Mirai, escuchando en localhost, ¿vale? Y nos vamos a conectar primero como el malo. Bueno, el Command and Control se inicia siempre en un puerto, por defecto es el 23, pero puede ser cualquiera, ¿vale? Y a través de ese puerto se manejan todos los bots y se conecta también el malo. Entonces, si somos ahora el malo, por ejemplo, pues vamos a conectarnos al Command and Control. Se conecta a través de Telnet, en este caso localhost, y como es a través del puerto 23, que es el mismo que Telnet, hace falta poner el puerto, nos pide usuario y contraseña, súper seguro todo, lo he configurado. Bueno, esto es solo para la prueba. Y una vez que estamos conectados, pues nos ponen por aquí la cantidad de bots disponibles, ¿vale? Vamos a ver enseguida que en cuanto conectemos el bot falso ya nos lo va a detectar. Para conectar este bot falso simplemente es utilizar el mismo script que os he dejado en GitHub y simplemente son dos argumentos, ¿vale? La IP del Command and Control que sea y el puerto. Así que simplemente lo ejecutamos y ya estaríamos espiando el Command and Control de Mirai a ver pues qué ataques nos manda a realizar. Así que vámonos a la parte del malo y vamos a mandar pues un ataque, ¿vale? Por ejemplo, tipo sync, tenemos que poner, pues yo que sé, al 10.001 de 60 segundos, ¿vale? De un minuto. Y no sé si poner alguna opción extra, por ejemplo, sync 10, bueno, 1 de 60 segundos y vamos a poner la opción, por ejemplo, del source. Esto normalmente no funciona, lo de poner el source, fundamentalmente porque si tú envías algo con un source que no corresponde al ISP que tienes, pues te lo va a bloquear y te lo va a tirar. Pero bueno, por ejemplo, que venga del 8888, ¿vale? Enviamos el ataque y si todo ha ido bien, esto nos tiene que recoger el ataque, ahí está. ¿Vale? Y nos muestra pues que efectivamente a esta hora ha recogido ese ataque que tiene una duración de 60 segundos, que es de tipo sync a este target y con estas opciones, ¿vale? Y esto es el RAW directamente. Así que bueno, ya veis cómo va, es muy chulo, también funcionaría evidentemente con el Command and Control, con un Command and Control real. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante y que os hayáis divertido tanto como yo haciéndolo, así que pues nada, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.